Estimados alumnos, en esta sesión continuaremos el tema de función de las proteínas y en particular hablaremos de la actina, la miosina y los motores moleculares. En el organismo vivo siempre existe movimiento, ya sea el organismo como tal completo o en el interior de la célula se requiere por ejemplo, para el movimiento completo del organismo, la contracción muscular. Pero en la célula, la migración de organelos en los microtúbulos durante el proceso de división celular y citoquinesis, en el caso de las bacterias que presentan movilidad, pues presentan flagelos. Y durante la replicación y en otros procesos, existen proteínas que tienen que moverse, por ejemplo, en el caso de la replicación, moverse sobre el DNA para poder hacer el proceso de duplicación de la cadena. También existen otras proteínas motoras como quinesinas y dineínas que están involucradas en el movimiento a lo largo de los microtúbulos de los organelos celulares y la reorganización cromosomal durante la división celular. Y la interacción de dineína con microtúbulos está involucrada en el movimiento de flagelos y cilios eucarióticos. En el caso del movimiento flagelar de las bacterias, existe un motor rotacional complejo en la base del flagelo. En el caso de las helicasas y polimerasas y otras proteínas que se mueven sobre el ADN, esto es muy importante para el proceso de replicación. Y en esta sección abordaremos con mayor profundidad las proteínas contráctiles del músculo esquelético de vertebrados, que constan básicamente de actina y miosina y que se encargan de convertir la energía química que utilizamos nosotros en forma de ATP para convertirla en energía mecánica. Esto es el movimiento muscular. Y es lo que hacemos cuando movemos nuestras manos, cuando movemos nuestros brazos, cuando caminamos. Ahí estamos utilizando el músculo esquelético para poder hacer un trabajo, para poder movernos. Aquí se muestra un músculo estriado que está relacionado con el movimiento voluntario. Ese movimiento voluntario significa que nosotros damos una orden con nuestro cerebro para que nos desplacemos de un lugar a otro o para que levantemos algún objeto. A eso se refiere el movimiento voluntario. Y ese músculo que está involucrado en esto es un músculo estriado, como se puede ver aquí. Y ese músculo estriado consta de fibras que son largas células multinucleadas que contienen haces paralelos de miofibrillas, y estas miofibrillas contienen haces de filamentos delgados y filamentos gruesos. Y lo que se ve aquí es, en el estriado, corresponde a un bandeado de las microfibrillas. Las zonas de mayor densidad, esto que ven aquí, en rosa más intenso, corresponden a las bandas A, y las zonas que están en menor densidad corresponden a las bandas I. En el músculo esquelético, los principales componentes son los filamentos gruesos, que están compuestos de actina. Aquí vemos cómo hay varios filamentos gruesos y cada una de estas son las cabezas de la miosina, porque estos filamentos gruesos están constituidos por miosina. Y los filamentos delgados están constituidos por actina. Entonces, cuando la actina G, que son estos monómeros que se ven aquí, cada una de estas bolitas es actina G, cuando se polimeriza, se forma la actina F, que es el principal componente de los filamentos delgados. Entonces, esta actina G se polimeriza en pares, ¿sí? Esto es un proceso continuo que requiere de ATP, y forma
una estructura helicoidal de vuelta derecha, ¿sí? La actina y la miosina interactúan a través de las cabezas de actina. Aquí lo que se puede, de las cabezas de miosina, perdón. Aquí lo que se puede observar es la cabeza de miosina que está unida al filamento de actina. La miosina es el principal componente de los filamentos gruesos. Lo que se puede ver aquí es una micrografía de la molécula de miosina. Una molécula que tiene un peso molecular relativo de 520,000. Está constituida por 6 subunidades, 2 cadenas pesadas. Esto que ven aquí son las cadenas pesadas, que están entrelazadas, súper enrolladas. Y cada cadena pesa 222 kilodaltones. Las cabezas que están aquí arriba tienen unido cadenas ligeras, 2 cadenas ligeras unidas a cada una de las cabezas. Y una cadena ligera es una cadena ligera regulatoria y otra es una cadena ligera esencial, ¿sí? Cada una de esas pesa alrededor de 20 kilodaltones. Y aquí podemos ver más o menos las dimensiones. El bastón mide alrededor de 1600 angstroms. Aquí vemos las dimensiones. Y aquí está la cadena pesada, la cabeza, perdón, donde están unidas la cabeza de la miosina, donde están unidas las cadenas ligeras, la esencial y la regulatoria. Y aquí hay un sitio de unión a ATP, porque esta cabeza tiene actividad catalítica. Puede hidrolizar al ATP y esto es clave para la función para el funcionamiento de la contracción muscular. Entonces, estas cabezas son globulares, mientras la cola de la miosina es fibrosa. Entonces, esta cola presenta enrollamientos característicos que son similares a los de la alfa-queratina, donde van a tener pseudo repetidos A, B, C, D, E, F, G, donde aquí les dicen que pueden ser prácticamente cualquier aminoácido, pero va a haber aminoácidos polares en las posiciones A y D. Entonces se presentan estos pseudo repetidos en la cadena, en la cola de la miosina. Aquí vemos una micrografía electrónica del filamento grueso. Vean ustedes, esto que se ve aquí son las cabezas de la miosina. Y si se hace una representación de lo que se ve en la micrografía, tendríamos este diagrama. Todos estos serían miosinas y estas serían las cabezas de la miosina. Hay una zona donde no va a haber cabezas de miosina, que le llaman una zona desnuda, naked zone, y van a tener las cabezas de miosina, y eso también se repite por acá. El otro componente abundante, de hecho es la segunda en abundancia en músculo, es la actina, que está presente en casi todos los eucariontes. El monómero, esta es la actina F, el monómero es la actina G, que tiene un peso molecular relativo de 42,000 y que tiene su sitio activo en una hendidura profunda, la actina G, que hidroliza ATP y la liberación de gamma fosfato para poder que exista un cambio de conformación en la actina G y que pueda realizarse la polimerización para la formación de la actina F. La actina F, habíamos dicho, está formada por 2 cadenas, una doble cadena con orientación cabeza-cola, es decir, son antiparalelas, y cada monómero de actina F puede unirse fuerte y específicamente a una cabeza de miosina. Aquí sería, aquí hay un error. Aquí podemos ver la estructura del músculo estriado. Este es el músculo,
que está organizado en haces de fibras musculares, ¿sí? Aquí hay varias fibras musculares y cada fibra muscular está constituida por miofibrillas y cada miofibrilla consta de filamentos delgados y gruesos. Esta es una miofibrilla y esta está compuesta de filamentos delgados y gruesos. Aquí también ustedes pueden observar el retículo sarcoplasmático, que es un lugar donde se almacena calcio. Estas miofibrillas está constituida por células multinucleadas, como pueden ver aquí, ¿sí? Cada fibra muscular contiene aproximadamente 1000 miofibrillas y el retículo sarcoplasmático rodea cada una de las miofibrillas. Si hacemos un acercamiento sobre la miofibrilla, ustedes podrán darse cuenta que esta parte de aquí se repite, ¿sí? Esta parte de aquí, esto se le llama disco Z, esto se llama disco Z, esto se llama línea M, y de un disco Z a otro disco Z, esto sería un sarcómero. De este disco Z a este disco Z sería otro sarcómero. Entonces la unidad de repetición en la miofibrilla es un sarcómero. Y aquí pueden ustedes detectar la banda I, que es esta parte que está con un color más tenue, y la banda A, que es la parte esta que está con un color más intenso. Entonces, esa sería la estructura del músculo estriado. Aquí tienen una foto de una miofibrilla donde pueden observar, o sea, una foto de microscopía electrónica de una miofibrilla, donde pueden ustedes observar tres miofibrillas. Esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Estas son las partes que los dividen. Como habíamos dicho, la parte más ligera es la banda I, y solamente en esta parte solamente hay filamentos delgados. En la banda A, que es la parte más intensa, tienen dos partes. Una zona H, en esta parte es la zona H, donde tienen puros filamentos gruesos. Y en esta parte que es más intensa, ustedes tienen una mezcla de filamentos gruesos y filamentos delgados, como se puede ver aquí. Entonces, también aquí se puede notar esto de la distancia entre un disco Z y otro disco Z. Esto es un sarcómero, ya lo habíamos comentado. Aquí también se puede ver, podemos ver cómo se traslapan en las diferentes zonas, y si la viéramos, si giráramos esto 90 grados en este sentido, podríamos ver esto. Estas serían las secciones transversales de lo que se estaría viendo aquí. Entonces, los filamentos delgados se anclan en el disco Z, este sería el disco Z, mientras que los filamentos gruesos se anclan en el disco M, ¿sí? Como habíamos comentado, la unidad de repetición en una miofibrilla es el sarcómero, y los filamentos de actina que forman parte de que son los filamentos delgados, y se unen al disco Z, también involucra otras proteínas para que ocurra esa unión: la alfa-actinina, la desmina y la vimentina, así como una proteína de gran tamaño que se llama nebulina. Mientras que para la unión de los filamentos gruesos, aquí está el disco M, aquí se unen los filamentos gruesos. Para la unión de los filamentos gruesos al disco M se requieren las proteínas para miosina, proteína C y proteína M. También existe una proteína que se llama titina, que es la más grande que se encuentra en el hombre, y es una de las más grandes que se conocen. Ahorita ya se descubrieron otras dos proteínas que son más grandes, pero en el hombre esta es la más grande. Y esta proteína se extiende del disco Z al disco M y está involucrada en la regulación de la longitud de los sarcómeros.
Aquí pueden ver qué es lo que ocurre durante la contracción muscular. Este sería el músculo relajado. Vean ustedes que claramente se puede observar la banda I, ¿sí? Y aquí tendrían ustedes la banda A, ¿sí? Eh, aquí tendrían la zona H. Aquí decíamos que esta sería la banda I, perdón, ¿sí? Esta sería la otra banda I. Este sería un disco Z, este sería otro disco Z. Este sería un sarcómero. Aquí tendríamos el disco M, ¿sí? Entonces en esta parte tendríamos la zona H. Entonces vean cómo cuando el músculo se contrae, disminuye la longitud tanto de la banda I como de la zona H, ¿sí? Y la longitud de los filamentos delgados y gruesos no cambia. Aquí, por ejemplo, tienen un filamento delgado, tienen un filamento grueso, ¿sí? Esta parte sería una parte de la banda I. Aquí tendrían la zona H, ¿sí? Y vean cómo cuando ocurre la contracción muscular, este sería el músculo, la representación del músculo relajado, y vean qué pasa cuando el músculo se contrae. Vean cómo un filamento delgado se desliza sobre el filamento grueso y eso hace que disminuya la banda I y también disminuya la banda, la zona H, ¿sí? Y aquí es donde tendríamos la máxima contracción. Entonces, lo que estamos viendo es que los filamentos delgados y gruesos se deslizan uno sobre otro. La longitud de los filamentos no cambia. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre la contracción muscular? Bueno, la cabeza de miosina está unida a la actina. El ATP se une a la cabeza de miosina y eso reduce la afinidad de la miosina por la actina. Por lo tanto, la cabeza se despega de la actina. Entonces ustedes van a tener miosina ATP. La cabeza de miosina, el ATP está unido a la cabeza de miosina. La cabeza de miosina tiene actividad ATPasa y degrada al ATP, ¿sí? Cuando esto ocurre, van a tener miosina ADP y el fosfato inorgánico que viene de la hidrólisis del ATP, unido a la cabeza de miosina. Eso hace que la cabeza de miosina cambie, se desplace hacia el disco Z, ¿sí? Después de esto, esta miosina unida a ADP ya puede unir a la actina, pero la va a unir en un lugar distinto a donde estaba originalmente. Entonces, ya que se une, va a salir el fosfato y el ADP y esto provoca un deslizamiento de los filamentos, del filamento delgado sobre el filamento grueso, lo que corresponde a la contracción muscular. Aquí tenemos un diagrama más detallado. Vean ustedes cómo la cabeza de miosina une a uno de los monómeros del filamento de actina, ¿sí? El ATP se va a unir a la cabeza de miosina, va a haber un cambio de conformación que va a provocar que la cabeza de miosina se separe del filamento delgado, del monómero de actina, ¿sí? En la actina F. Luego, la cabeza de miosina va a hidrolizar al ATP, lo que va a generar un cambio conformacional y va a hacer que la cabeza de miosina se mueva hacia el disco Z, ¿sí? Entonces, la cabeza de miosina, ya con ADP más fosfato inorgánico, se va a unir al filamento delgado, pero vean cómo se unió en una posición diferente a la que estaba, ¿sí? Se une, sale el fosfato inorgánico y eso provoca un desplazamiento. Esto jala al filamento delgado, ¿sí? Para que el filamento delgado y el grueso se muevan, se desplacen uno con respecto al otro, ¿sí? Y eso nos va a generar la contracción muscular y este proceso se va a repetir. Entonces, como vimos, en el músculo esquelético
tenemos dos componentes principales. La miosina, que va a formar los filamentos gruesos, y la actina, que va a formar los filamentos delgados. Entonces, pero existen otros componentes además en los filamentos delgados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo estas bolas grandes, son los filamentos, es la actina F, son las dos cadenas, ¿sí? Entonces los filamentos delgados están constituidos por actina, que son las que vemos aquí, por tropomiosina, que es esta cadena que vemos aquí, que va a enrollar a los filamentos de actina, y la troponina, que es esto que está aquí, parece una paleta, ¿sí? Esta es la troponina, y estas bolitas que están aquí son iones de calcio. Entonces, la tropomiosina va a enrollar, es un enrollamiento de dos hélices alfa, ¿sí? Que están orientadas de cabeza a cola, esta que está aquí, y tienen aproximadamente 400 angstroms de longitud. Este es como una especie de cable que se enrolla en la actina y va a tocar las hendiduras de la actina. Y cada molécula, cada una de estas moléculas de tropomiosina va a contactar 7 monómeros de actina, ¿sí? Mientras que la tropomiosina solo va a estar unida a una molécula de troponina, ¿sí? Va a haber, en esta sección va a haber otras moléculas de tropomiosina, pero aquí nada más se muestra una. Entonces, aquí tenemos de nuevo el filamento delgado, donde estas bolas menos amarillas y más tendiente a naranja, estas bolas grandes corresponden a la actina F, al filamento delgado, y rodeando a esto tienen la tropomiosina, que es esto que se ve aquí, y esto que ven aquí, estos que están aquí, serían la troponina. Entonces, esta tropomiosina rodea al filamento delgado y bloquea el acceso de las cabezas de miosina a los monómeros de actina. Entonces, esta troponina van a estar espaciados alrededor de cada 38.5 angstroms, nanómetros, perdón. La distancia de aquí a aquí son 38.5 nanómetros, de aquí a aquí son 38.5 nanómetros. Y esta troponina está constituida por 3 componentes, por 3 proteínas: la troponina I, la troponina C y la troponina T. La parte de la molécula que une calcio es la troponina C, ¿sí? Y cuando el calcio se une a la troponina C, entonces se modifica la conformación y se alteran las posiciones de la troponina I, y por lo tanto la tropomiosina va a permitir que las cabezas de miosina puedan unirse a la actina para que esto lleve al proceso de contracción muscular. Entonces, nosotros cuando nuestro cerebro da una orden al músculo de la mano, por ejemplo, para que mueva los dedos, hay una señal eléctrica que llega hasta esa región, y cuando llega, hay neuronas que llegan a cada parte de nuestro cuerpo. Llega ahí, llega la neurona hasta donde está el músculo, y eso provoca que en la unión, en la región donde se acercan el músculo y la neurona, esa es una región que se llama sinapsis. Hay un espacio, la neurona va a producir acetilcolina, esa acetilcolina va a viajar a través de la sinapsis hacia el músculo y le va a dar la orden para que se libere calcio, y ese calcio se va a unir a la troponina para que la tropomiosina cambie de conformación y que le dé acceso a la cabeza de miosina para que pueda ocurrir la contracción muscular. Entonces, cada monómero de actina puede unir a una cabeza de miosina, y la actina más la miosina
eh, constituyen el 95% de la proteína total en el músculo, ¿sí? Y estas están interactuando mediante reacciones iónicas e hidrofóbicas. Entonces, ¿cómo es que se activa el movimiento voluntario? Les decía, hay un impulso nervioso. Cuando ese impulso nervioso, que es una señal eléctrica, llega a la región donde está el músculo, ahí está esa sinapsis, se produce acetilcolina. Esa acetilcolina viaja de la neurona hacia el músculo. En el músculo, eso da la señal, la acetilcolina da la señal para que el retículo sarcoplasmático libere calcio, y esto provoca un aumento en la concentración del calcio de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5 molar. Entonces, ese calcio liberado se va a unir a la troponina y va a generar un cambio conformacional en la troponina, que va a generar un cambio conformacional en la tropomiosina, para que la cabeza de actina la cabeza de miosina, perdón, pueda tener acceso a la actina, ¿sí? Este proceso de que la cabeza de miosina se une y se separa, va a ser un ciclo sincrónico que va a ocasionar el deslizamiento de las fibras, y esto va a ocurrir una reacción cada 5 segundos durante una contracción muscular vigorosa. Entonces, la cabeza de miosina va a caminar entre 5 a 10 nanómetros sobre el filamento delgado adyacente hacia el disco Z, provocando la contracción muscular. Y cada ciclo va a generar de 3 a 4 piconewtons de fuerza. Y aquí pueden ver ustedes cómo se presenta la contracción muscular, donde las bolas estas café serían las de la actina, lo azul sería la tropomiosina, lo que está en morado sería la troponina, y vean ustedes cómo se unen el calcio, que es estas pelotitas doradas, y cuando se une el calcio cambia la conformación, le da espacio a la cabeza de miosina para unirse y que el filamento grueso y el delgado se deslicen. También es importante darnos cuenta que en este proceso se requiere de magnesio, ¿sí?, para la hidrólisis del ATP que ocurre en la cabeza de miosina. Aquí tenemos otro ejemplo de movimiento, es el movimiento del motor K1F1A, que es un tipo de kinesina y que se presenta en las neuronas y que sirve para movilizar a través de las neuronas nutrientes y otras moléculas esenciales para el funcionamiento de las neuronas. Entonces, aquí vean ustedes, esta sería la estructura tridimensional del motor de la proteína KIF1A. ¿Sí? Vean ustedes cómo tienen alfa hélice, lámina beta, alfa hélice. Entonces, y eso es muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Y aquí pueden ver un ejemplo de otra kinesina. Esta es una larva de una mosca. El nombre científico es Drosophila melanogaster. Noten que este es el movimiento normal de la larva, ¿sí? Y en la parte posterior de la larva hay neuronas, ¿sí?, que se conectan a toda la estructura de la larva a través de axones para generar movimiento, ¿sí? Entonces, cuando la kinesina que está involucrada en este proceso es mutada, noten cómo la larva ya no se puede mover de manera normal, ¿sí? Noten cómo la parte posterior se curva para que se dé el movimiento. Esto no es normal y esto sí es normal. Y aquí participa una kinesina. Aquí lo que podemos ver es el citoesqueleto. Si ustedes piensan en el citoplasma de una célula, ahí van a imaginarse al núcleo, los mitocondrias, las vacuolas, ¿sí?
Y lo que se le llama citosol, pues pensaríamos que ahí no hay nada, ¿no? Pero ahí sí hay. Existe el citoesqueleto, ¿sí? Y que es muy importante para el movimiento de los organelos en el interior de la célula. Entonces, este citoesqueleto está constituido por moléculas de actina, que este citoesqueleto se está formando y degradando de manera continua. Normalmente esto no se puede ver. Sin embargo, para poder verlo, lo que se hizo fue obtener una muestra de actina, de la proteína actina, inocularla en conejos o en algún otro animal para que produzca anticuerpos, y esos anticuerpos ponerle un marcador fluorescente. De manera que si ustedes agarran un tejido y lo hacen cortes y le añaden el anticuerpo, ese anticuerpo se va a unir a la actina y ese nos va a emitir fluorescencia. Eso es lo que podemos ver aquí. Por eso vemos esta red entrecruzada que correspondería al citoesqueleto. Entonces, esta actina es ubicua, es decir, la podemos encontrar prácticamente en cualquier organismo, y es la proteína citoplasmática más abundante en células eucarióticas, aproximadamente del 5 al 10% de la proteína total. Tiene un diámetro de 70 angstroms y su ensamblaje genera el citoesqueleto en un proceso dinámico que requiere ATP. En resumen, en la contracción muscular se requiere actina y miosina para que se dé ese proceso, que implica un deslizamiento de filamentos delgados y gruesos en un proceso que requiere ATP, ¿sí? Y donde la miosina tiene una cabeza que tiene una estructura globular y que hidroliza el ATP para que se pueda dar el proceso de contracción muscular, el deslizamiento de filamentos delgados y gruesos y la contracción muscular. Entonces, la miosina, decíamos, consta de 2 cadenas pesadas y 4 ligeras, y la miosina es el constituyente del filamento grueso, ¿sí?, que va a presentar cadenas helicoidales enrolladas y una cabeza globular donde se hidroliza el ATP. La actina G es monomérica y se va a polimerizar para formar la actina F, que es el componente principal de los filamentos delgados. La miosina se va a mover sobre los filamentos delgados y este proceso de contracción muscular es estimulado por la liberación de calcio, que se une a la troponina, que provoca un cambio conformacional del complejo tropomiosina-troponina y que le va a dar acceso a la cabeza de miosina, a la actina, y que pueda dispararse el ciclo de interacciones actina-miosina.